Salvador Machado para la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Su autor es miembro emérito de nuestra academia. En este panel participamos las siguientes personas. El autor, por supuesto, Héctor Mondragón, quien trabaja desde hace muchísimos años en el tema de reforma agraria y asesora al Ministerio de Agricultura. Es correcto, ¿no es cierto? Bien. Por otra parte, ya para la parte final, nos acompaña la hija de la ministra, Marta Carvajal. Entonces ella tiene unas breves palabras para dirigirles a ustedes. Y quien les habla, Alcides Gómez, secretario general de la Academia y quien autor del prólogo que se leerá enseguida. Entonces, en el orden que se mantiene, en primer lugar, mis palabras. Excusas por ser el primero. Prólogo a los 3 libros de Absalón Machado sobre reforma agraria. Los relatos sobre reforma agraria 1950-2000 de Absalón Machado, en 3 libros, hacen parte integral de su obra extensa y recogen la memoria madura del autor a lo largo de 45 años. Entre la publicación de su primer libro, El café de la parcería al capitalismo, en 1977, y el más reciente, La ruralidad que viene y lo urbano, un despertar de la conciencia, de 2021. Cuenta el autor con una profusa y profunda producción bibliográfica continua en los más fundamentales temas ligados a la conformación de la estructura agraria colombiana a través de su historia. Combina, por tanto, una historia acontecimental vivida a lo largo de su carrera profesional con una historia estructural vista en el largo plazo y donde pareciera que la sociedad en la República ya bicentenaria fuese inmóvil, esto es, en la concepción de la historia de larga duración prescrita por Fernán Brodel. Historia sacudida en cada coyuntura por la vorágine de eventos sociales violentos y cuasi permanentes que han afectado al campesinado y a la sociedad entera en los últimos 50 años, o años 50, como nos lo recordara el inolvidable dramaturgo y director del teatro Santiago García. Con la modestia que lo caracteriza, el autor advierte en la introducción que los 3 libros sobre la reforma agraria no pretenden ser una historia de ese proceso en Colombia, pero contienen elementos que pueden ayudar a ese propósito. La obra de Absalón Machado está inmersa y marcada por la media centuria de grandes acontecimientos que vivió el país y de la cual nuestra generación fue testigo, al menos de una docena de ellos, señalada por él, tales como: 1. La violencia; 2. La fuerte migración y el desplazamiento campo-ciudad; 3. El intenso proceso de urbanización; 4. La modernización parcial del sector agropecuario; 5. Las convulsiones y los marcados desarrollos institucionales; 6. El surgimiento de movimientos guerrilleros, del narcotráfico y el paramilitarismo; 7. La apertura económica y la intensificación de la globalización económica; 8. La desindustrialización del país; 9. La degradación de las formas de hacer política; 10. La intensificación de muchas desigualdades; 11.
la destrucción de la naturaleza. Y 12, el aumento de la dependencia alimentaria. Cada uno de los libros corresponde a 3 fases diferenciadas del modelo de desarrollo colombiano, con las especificidades asignadas al campo agrario y al desarrollo rural, y en particular a las vicisitudes de la reforma agraria en esos 50 años. El título de cada libro logra atrapar la esencia de cada uno. El libro 1, Colombia, reformismo agrario, las ilusiones perdidas, 1960-1975. El libro 2, la transición al desarrollismo agrícola, 1975-1990. Y el libro 3, neoliberalismo, violencia y crisis rural, 1990-2000. El libro 1 tiene como trasfondo la búsqueda a partir de los años 50 y 60 de un modelo propio de desarrollo económico y social promovido por los países recién descolonizados en Asia Oriental, en África y en América Latina, que había ganado su independencia política desde el siglo XIX. Los países integrantes formaron bloques para desmarcarse de la Guerra Fría entre el mundo capitalista y el bloque comunista, y se definieron como neutrales, con bloques resultantes denominados países no alineados y finalmente conocidos como países del tercer mundo. Al tiempo que las Naciones Unidas promovían agencias subregionales para estudiar y superar el subdesarrollo, y así correspondió a nuestra región la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como la CEPAL. A su vez, la fase del modelo de desarrollo en Colombia estaba en sintonía con la fase de auge del ciclo económico de los negocios a nivel internacional para el capitalismo. Y allí el progreso en todos los campos en el primer mundo no parecía tener límites, con tasas medias de crecimiento del 5% anual del Producto Interno Bruto. Y durante la posguerra hasta el comienzo de los años 70. Fue en el sur, para los países en vías de desarrollo, la hora de la industrialización por sustitución de importaciones con apoyo del Estado. La reforma agraria estuvo a la orden del día, y para su impulso y financiamiento, el gobierno de J.F. Kennedy creó para la subregión el programa de Alianza para el Progreso. Pese a plantearse la reforma agraria como prioritaria en los acuerdos de Frente Nacional 1958 a 1974, para superar la violencia política entre los dos partidos tradicionales mayoritarios, solo hasta diciembre de 1961 el Congreso de Colombia creó el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA, a regañadientes de las élites tradicionales. Las expectativas sobre la reforma agraria quedaron sepultadas por el Acuerdo de Chicoral de enero de 1972, por el cual se impulsó la llamada contrarreforma agraria que neutralizó al INCORA. El libro 2 da paso a la segunda fase del modelo económico y, en palabras del autor, el desarrollismo agrícola desplegado después de la reforma agraria puede considerarse como una fase de transición entre el reformismo, política proteccionista, y el neoliberalismo más puro, según Roberto Junquito. En Colombia no se aplicó esa doctrina de forma estricta entre 1974 a 1990,
sino una mezcla en un proceso de desmonte paulatino de la protección, que culminó en 1990 con el modelo de apertura económica. El Estado se fue desentendiendo de su papel decisivo en la dirección y orientación del desarrollo rural, según Absalón Machado. La visión estructural se fue abandonando y en su lugar la importancia la tomó la coyuntura, el pulso del mercado, y por tanto la visión del desarrollo fue sustituida por la del crecimiento económico a secas, vale decir, sin políticas distributivas. El mercado era sabio en la asignación de recursos. Como resultado, la planeación económica en todos los campos se fue abandonando. El libro 3, Neoliberalismo, Violencia y Crisis Rural 1990-2000, constituye desde los años 90 la aplicación plena del modelo neoliberal con el decálogo del consenso de Washington y la sintonía entre el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE y la Secretaría del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos. El énfasis se centra ahora en el mercado de tierras, el cual se revela más efectivo que la reforma agraria de corte asistencialista, según los expertos del Banco Mundial. Machado recuerda en su artículo Una visión renovada sobre la reforma agraria de 1999, que desde los 70 hicieron presencia programas nuevos como el Desarrollo Rural Integrado, patrocinado por el Banco Mundial, como sustituto de las reformas agrarias estructurales de antaño, y que el mismo contexto había también cambiado, así como la nueva visión de la agricultura que incorporaba conceptos más integrales entre lo rural y lo urbano, como el desarrollo agroindustrial. La Ley 160 de Reforma Agraria solo conservó el nombre, porque se trató de un vano intento de reforma por la vía de activar el mercado de tierras, cuando la mitad de ellas no tienen títulos legítimos de propiedad o estos están en entredicho. La conclusión del autor sobre el conjunto de los relatos sobre reforma agraria 1950-2000 es lapidaria. Dice Machado, hablar del proceso reformista en Colombia es referirse a un fracaso institucional y político, así como al gran temor y rechazo de la mayor parte de las élites colombianas al cambio, así sea mediante acuerdos. Conclusión, hasta ahí Machado. Conclusión que lleva a plantear un asunto medular acerca del poder. ¿Por qué las élites en Colombia se revelan incapaces para avanzar en el camino que conduzca a menores niveles de desigualdad, a brindar mayores oportunidades educativas y culturales para todos en campos y ciudades? Son tan arraigados los privilegios que se tiene temor a perderlos o a compartirlos. ¿Por qué los oprimidos rurales y urbanos también expresan temores y recelos acerca del cambio? Elementos de una respuesta acerca de la naturaleza del ejercicio del poder político la expresó anticipadamente en los albores de la modernidad Etienne de Lavoisier, cuando en su discurso de la servidumbre voluntaria, que fuera publicado por su amigo Michel de Montaigne en el libro 1 de sus ensayos, consignó: el poder oculta en todas las formas posibles la verdadera naturaleza de la jaula, oponiéndole siempre los horrores que podrían ocurrir si se saliera de ella. Por este camino,
la clase dominante obtiene el consenso y la familiaridad con la esclavitud, pone a los esclavos en la condición de quien ama su propia celda, porque es incapaz de pensar un mundo exterior fuera de ella. Bien, ese fue el programa. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, pues les quiero agradecer mucho que hayan tomado el tiempo para venir por acá un momento a esta presentación de estos 3 libros que fueron, como ustedes saben, pues publicados con el apoyo, patrocinio de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Yo creo que, pues por razones de tiempo, ustedes entenderán que hablar de 3 libros y presentarlos pues requiere mucho más tiempo del que está previsto, pero yo voy a intentar de solamente hacer unos apuntes muy generales que dan una idea de qué estamos hablando. Lo primero que yo diría es que estos relatos yo los considero que son un testimonio que yo le dejo al país sobre lo que ha pasado con un proceso que se definió en los primeros inicios del Frente Nacional sobre la necesidad que tenía Colombia de hacer una reforma agraria. Ese es un testimonio que queda escrito allí para que la presente generación y las generaciones que vienen sepan qué ha pasado en este país con una propuesta de reforma agraria que no se hizo en la medida que el país lo quería, lo necesitaba. Entonces, este testimonio es una especie de narrativa sobre los principales sucesos, acontecimientos, hechos, sobre la evolución de la reforma, la evolución de las políticas para el sector rural que se han hecho desde el Ministerio de Agricultura desde la época en que se toma la referencia de los relatos, que son el año 1950, y que tiene todos los antecedentes que yo pude verificar de por qué se llegó a la necesidad de hacer una reforma agraria durante el Frente Nacional, que fue un acuerdo político. Entonces, los relatos cubren un periodo de 50 años, es un periodo medio siglo de Colombia, y evidentemente pues después de los años 2000 para acá pues han sucedido muchas cosas y estos relatos no alcanzan a tomar ese periodo, y por supuesto queda pendiente elaborar un cuarto relato. Es el cuarto volumen de esta serie, que no estoy seguro que yo lo pueda hacer, pero espero que por lo menos deje iniciado ese trabajo para completar los siguientes 25 años del año 2000 al año 2025, que coincide exactamente con el término del periodo del actual gobierno, donde la reforma agraria se ha reactivado después de un periodo de más de 60 años en el cual la reforma agraria no prosperó, digamos, como política pública y como apuesta política en Colombia. Como se ha dicho, los relatos marcan un periodo histórico que tiene 3 etapas. Una primera etapa que es la inicial del Frente Nacional, cuando se decidió avanzar esa política de reforma agraria con la ley 135 del 61. Ese es el primer periodo. Un segundo periodo que es una transición. Bueno, ese periodo va hasta fines de los 70s,
pero básicamente está marcado con una terminación de la decisión que fue en el Acuerdo de Chicoral de 1972. Luego viene un periodo de transición en donde no hubo realmente una intencionalidad política sobre la reforma agraria, pero hubo algunos intentos en los años 80, durante el gobierno de Betancourt y luego en el gobierno de Barco, y efectivamente en esa década el INCORA reactivó la compra de tierras a través del programa del Plan Nacional de Rehabilitación como un case que hizo el gobierno de Betancourt para avanzar en los acuerdos de paz que él intentó hacer pero que no prosperaron. Y en el gobierno de Barcos se reactivó, digamos, la reforma agraria con una serie de modificaciones que se hicieron a la ley 135 del 61. Entonces consideramos que esa es una fase de transición porque realmente el periodo que tuvo el presidente Barco para ejecutar esa ley del año 88 fue muy corto. En el año 1990, esa ley salió en 1988 y fue la ley 80 del 88, y en el año 90, o sea 2 años después, hubo cambio de gobierno y entró César Gaviria con una nueva visión, una nueva política que todos conocemos muy bien, de una propuesta de tipo neoliberal donde la reforma agraria no tenía cargo. Entonces, son 3 épocas que están bien marcadas: el inicio, la transición y la culminación de ese intento que da paso a una modalidad de propuesta de reforma agraria un poco diferente que está en el 3er volumen, que es el mercado de tierras, el gobierno de Samper. Gaviria y Samper, pero más Samper que Gaviria. Entonces, yo lo que digo es que hace falta las etapas que vinieron después del año 2000, una etapa que va del 2000, como todos sabemos, hasta el gobierno actual, en donde prácticamente no se hizo absolutamente nada sobre la reforma agraria, y lo que hizo el Estado fue destruir toda la institucionalidad que se había creado precisamente para apoyar el desarrollo rural y la reforma agraria. Y solamente se revive la reforma en el actual gobierno, que marca, digamos, otra etapa que apenas se está iniciando. Por eso yo digo que es muy importante para el país y para la sociedad colombiana que se pueda completar estos relatos en las etapas que hay del año 2000 al año 2025, 25 años, y ahí hay unos movimientos pues que giran mucho alrededor de la política agraria y del conflicto, del narcotráfico, etc. Es una época muy tenebrosa en el país, pero bueno, nos tocó vivirlas. Yo lo que digo es que lastimosamente estamos hablando de un periodo de 50 años en el cual hubo 3 etapas y debiera haber sido una sola etapa. Una etapa en la cual el Estado colombiano y la sociedad colombiana deberían haber adquirido un compromiso continuo de hacer la reforma agraria hasta terminar la solución del problema de la tierra en Colombia y el conflicto. Pero esas 3 etapas lo que marcan es precisamente una indecisión de la sociedad colombiana de hacer, de no hacer, de medio hacer, y no una decisión precisa, continua de haber hecho lo que el país necesitaba para su desarrollo, no solamente del sector rural, sino de toda la sociedad colombiana y de la economía colombiana, de la sociedad colombiana. Y esa es la deuda social y política que tiene este país y esta sociedad con el campo, con los campesinos, con los trabajadores rurales, con todas aquellas personas que trabajan de alguna manera con mucho esfuerzo para suministrarle alimentos a la población colombiana.
Entonces, por eso insisto, espero que la academia siga apoyando la iniciativa de terminar este trabajo. No sé si seré yo el que lo termine, pero alguien debe terminarlo para que esa historia de lo que ha pasado en esta sociedad no se borre, queda en la historia del país. ¿Por qué? Con una pregunta de fondo, en el fondo. ¿Por qué esta sociedad no ha sido capaz de tomar la decisión de hacer una transformación del sector rural, que es una necesidad para poder avanzar en el desarrollo y la paz? Y eso creo que es una justificación suficiente para poder continuar explorando esto. Ahora, estos relatos, yo digo que son, como su nombre lo indica, son unos relatos, no es la historia de la reforma agraria, porque esa historia no se ha escrito, y eso requiere, digamos, otro tipo de metodologías y de visiones. Yo no soy historiador, soy economista, y están hechas. Estos relatos tienen una marca personal, que es Absalón Machado. Lo digo así porque pueden existir otros relatos sobre la reforma agraria. Este no es el único relato que se puede hacer sobre este proceso. Ojalá existieran varios relatos sobre este proceso elaborados con distintas visiones, por distintas disciplinas, historiadores, economistas, políticos, etcétera, que permitieran al país hacer un debate mucho más profundo sobre la necesidad que tiene esta sociedad de resolver los problemas en el campo. Entonces, me parece que si bien no es una historia, son unos relatos, pero que hacen una aproximación a una verdad sobre qué ha pasado con la reforma agraria. Estos relatos no son la verdad sobre lo que ha pasado, porque no hay una verdad única, por lo menos hasta ahora. Los campesinos tienen una verdad, los gremios opositores a la reforma agraria o las élites opositoras a la reforma agraria tienen su propia verdad. Nosotros los académicos tenemos varias verdades, los historiadores tendrán otra verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad de la reforma agraria? Yo creo que estos relatos son un insumo para avanzar en ese proceso, y por eso señalo la necesidad de seguir trabajando en este tema, haciendo más investigación, elaborando relatos de reforma agraria que hacen falta. Por ejemplo, los relatos sobre qué pasó a nivel de cada uno de los territorios del país donde se intentó hacer la reforma agraria, relatos regionales, porque este relato es un relato de orden global, nacional, pero cada región es muy distinto lo que pasó con la reforma agraria en la costa atlántica, de lo que pasó en Antioquia, de lo que pasó en las zonas de colonización y de lo que pasó en el Magdalena Medio o en el Cauca, en fin. Esos relatos territoriales son muy importantes porque deberían mostrar en qué medida las sociedades locales y las instituciones locales estuvieron o no comprometidas con este proceso, y eso daría muchos elementos de juicio, digamos, para hacer análisis. Pero bueno, no me quiero extender en eso, solamente decir una frase que me parece a mí que es la que yo quiero dejar clara, y es que estos relatos son una manera de mostrar un camino para encontrar la verdad, una verdad que todos nos estamos preguntando. Una característica que tienen estos relatos que la quiero destacar es que están contextualizados. Hice un intento de poner cada una de las decisiones políticas que se tomaron sobre la reforma agraria en los contextos en que eso se dio. Y eso me parece muy importante porque
solo los contextos te permiten entender un poquito por qué se tomó una decisión y no otra, y por qué se avanzó o no se avanzó, por qué hubo dificultades o por qué hubo progresos. Siempre hay que contextualizar esos procesos económicos, sociales y políticos o institucionales, porque eso es lo que genera precisamente los elementos más importantes para entender qué fue lo que pasó y por qué se tomó una decisión y no otra. Lo llamo la atención a eso porque muchos trabajos que hemos leído y que hemos visto generalmente están descontextualizados, entonces no permiten tener una aproximación más clara sobre eso. Yo diría que eso es lo que tienen estos relatos. Ahora, para no entrar en más detalles y en exposiciones, porque eso sería otro tipo de evento, pero yo lo que quiero ir en el segundo tema, cuáles son las conclusiones que uno puede sacar de este trabajo, qué es lo que hay allí. Hay una primera conclusión que me parece muy significativa, y es que lo que muestran estos relatos en esos 50 años, es que hubo unos aprendizajes que son realmente unas fallas institucionales muy importantes que condujeron a los resultados que se tuvieron, es decir, unos resultados muy pobres en la ejecución de la reforma agraria y en la decisión que se tuvo. Yo hice un intento de extraer esos aprendizajes que no están escritos en el texto. Esto es, digamos, lo que uno puede sacar de allí. Son 10 aprendizajes, están detallados en este librito que acaba de publicar Ediciones Aurora, que se llama Reforma Agraria en Colombia. Allí hay un artículo mío que detalla estos 10 aprendizajes derivados de este proceso reformista. Por eso no lo voy a presentar uno por uno, porque se haría un poquito extenso, pero ahí están en detalle. Entonces son 10 elementos que son unas fallas notorias de parte del Estado y de la sociedad para evitar, digamos, que este proceso avanzara como debería ser, y unas fallas institucionales que competen mucho al Estado, porque el éxito o el fracaso de una política de reforma agraria no solamente es de un Estado, es de la sociedad también. Entonces aquí está prevista esas cosas. Yo quisiera decir tal vez que esos aprendizajes son elementos que, si uno los pasa en la historia y los mira hoy en lo que se está haciendo hoy sobre la reforma agraria, y pues no voy a hablar de la política de reforma agraria de este gobierno, porque ese no es el tema, pero si uno extrae esos elementos, esos aprendizajes en la actualidad, lo que puede ver, según mi opinión y lo que conozco, es que este gobierno ha hecho un gran esfuerzo y un intento por corregir muchas de esas fallas, que son fallas institucionales. Por ejemplo, la principal, la gran debilidad del Ministerio de Agricultura, que no es de ahora, sino que este es un problema histórico, estructural. Pero yo lo que veo es que estamos avanzando actualmente en tratar de corregir algunas de esas fallas y llenar una serie de vacíos en instrumentos institucionales que tienen que ver con el proceso reformista. Y bueno, y como eso, y hay otra falla que esa sí la quiero destacar porque es un tema que casi nunca se menciona, y es que una reforma agraria antes o
hoy requieren el apoyo de toda la sociedad. Y nosotros hemos hecho intentos de hacer reformas agrarias fundamentados básicamente en el apoyo del sector campesino. Los campesinos organizados, mal organizados o desorganizados, como le quiera llamar, históricamente no han tenido la fuerza suficiente para impulsar estos procesos de reforma agraria o iniciativas gubernamentales al respecto. Y yo tengo una, digamos, no una teoría, sino una hipótesis de trabajo en la cual he venido pensando muchas cosas, y es que una de las grandes fallas de estas reformas agrarias, de los intentos de reformas agrarias, y yo diría que del actual, y no me quiero meter en críticas de ningún tipo al gobierno, sino como un tema de preocupación académica, es que las reformas se han hecho sin el apoyo de los sectores urbanos, pensando que la reforma es un problema solamente del sector rural. No, señores, la reforma agraria es un asunto nacional, del país, de la sociedad. Y en ninguno de los periodos, desde el año 50 hasta el 2000, que yo revisé, incluso desde el 2000 en adelante hasta ahora, se ha involucrado a los sectores urbanos en esto. Y cuando yo hablo de los sectores urbanos, estoy hablando de un sujeto social y político muy importante, que son ¿quiénes? Los consumidores de alimentos. Mi pregunta es, ¿quién se beneficia de una reforma agraria bien hecha? ¿Solamente los campesinos que acceden a la tierra, resuelven su problema de tener un mínimo patrimonio para sobrevivir y formar un proyecto de vida? Uno de los más beneficiados de la reforma agraria somos los consumidores de alimentos, que somos toda la sociedad. Y los consumidores tienen una característica muy especial que pareciera que no hubiéramos pensado en ellos, y es que tienen poder político, y tienen un poder político más grande que el poder político de los campesinos. Son el 75% o más los que viven en las zonas urbanas, ese es el sector urbano, y no participa en la discusión de la reforma agraria. Pues obviamente están los académicos y los líderes y organizaciones, pero yo hablo como sociedad, y solamente el peso y la fuerza la asume el campesinado, que entre otras cosas tiene problemas de organización históricas que no se han resuelto todavía, pero también van en un camino que muestra la posibilidad de llegar a que ese problema se resuelva. Entonces, este tema de que la reforma agraria es un compromiso urbano es un problema central en la explicación de por qué Colombia no ha podido avanzar mucho. Nunca se le ha consultado a los consumidores de las ciudades si están de acuerdo o no, si apoyan o no eso. Una vez en uno de mis textos, que está por ahí, que no me acuerdo cuál de todos, dije algo que me recuerda y lo sigo sosteniendo que es válido. Dije algo así: el día que los consumidores urbanos le exijan al gobierno que se debe hacer una reforma agraria para tener alimentos suficientes, baratos, y que los campesinos puedan recuperar el valor de su trabajo y su esfuerzo, ese día se resolvió el problema agrario en Colombia, porque es una fuerza política tan grande que arrasa cualquier otra debilidad de organización política que pueda haber en el sector rural, y que contrapone a los poderes que existen en estos sectores rurales. Entonces, bueno, eso como una simplemente mención de lo que son las fallas, las lecciones que hay, y hay otras que son también muy de fondo, otras son menores. Bueno,
Otra de las conclusiones de este trabajo es que las fallas o estos problemas que han tenido los intentos reformistas en el pasado, su análisis no se puede aislar de otras políticas públicas. La reforma agraria es una política obviamente compleja que involucra muchas instituciones, muchos poderes, muchos intereses, pero uno no puede hacer un análisis de la reforma agraria y de su posibilidad si no la articula con las otras políticas del Estado. Política macroeconómica, en primer lugar. La política macroeconómica define unos parámetros que le dan o no lugar a una dinámica en el sector rural en relación con la dinámica de los demás sectores de la economía. Fíjense una cosa clara, pongo un ejemplo que está dando relatos. En el año 1970, en el gobierno de Pastrana, cuando se hizo el pacto de Chicoral, la política pública macroeconómica dijo una cosa: la prioridad es el sector urbano, no es el sector rural. Y esa es la política macroeconómica, decidió básicamente el acuerdo de Chicoral. Y fue consecuente con todo eso la política de desarrollo urbano, etcétera. El campo se quedó olvidado atrás. Política macroeconómica y políticas sectoriales hay muchas. Desarrollo rural, reforma agraria tiene que ir con desarrollo rural. Entonces, política de salud, de educación, vías, infraestructuras, etcétera, tienen que ser consecuente con la política reformista. Y bueno, yo quisiera tal vez terminar diciendo que como conclusiones yo les sugiero leer el último capítulo del tomo 3, donde yo hago una reflexión general sobre cómo vi todo ese proceso, cuáles fueron las conclusiones gruesas, no tratando de buscar culpables, digamos, de por qué quiénes son los culpables de que no se haya hecho la reforma agraria, sino también tratando de hacer un balance como entre perdedores y ganadores en esos 50 años solamente. No me refiero a los procesos que vinieron después. Y obviamente mi gran conclusión, la conclusión más general, es que el que perdió fundamentalmente con la no realización de la reforma agraria fue el país y toda su sociedad. No fueron solamente los campesinos los que perdieron, fue todo el país. Y bueno, ese es un tema de discusión, podría ser muy amplio, pero ahí está puesto. Y otra cosa que quiero anotar, dos cosas más y con eso voy a terminar. Lo primero es que una cosa notoria que se ven en estos relatos, no está analizada ni descrita en ese texto, sino son derivaciones de eso, es que el país no ha tenido la capacidad de diseñar y utilizar mecanismos reactivos que permitan salirle al paso a decisiones que se toman de frenar un proceso. El proceso de Chicoral de 1972 fue una decisión política de unos sectores de las élites y de un gobierno de frenar y de hundir y echar a la basura el proceso reformista. No hubo en ese momento ninguna reacción de la sociedad colombiana a decir un momentico, ¿cómo así? Si este proyecto de ley de reforma agraria que se estaba haciendo es un acuerdo del Frente Nacional. Se acordó en 1957 que la reforma agraria era necesaria para avanzar en el proceso de paz y en el desarrollo rural. Sin embargo, unos señores se reúnen en Chicoral y deciden, no más, hasta aquí llegó. El Frente Nacional como acuerdo político no se había terminado en 1972. Sin embargo, nadie reclamó,
Los únicos que reclamaron fueron los campesinos, las organizaciones, la ANUC, que en ese momento apenas estaba empezando a desarrollarse. Entonces la sociedad no tiene mecanismos reactivos para poder lograr que estas decisiones que son de acuerdos se puedan hacer cumplir. Y por eso me llama mucho la atención una nota de Jorge Orlando Melo en un artículo muy reciente que está publicado en la revista Cambio, en donde él dice, no tengo aquí una referencia, pero dice más o menos esto: Colombia es una sociedad que tiene una característica, y es que es muy dada a hablar y a hacer acuerdos. Y eso es claro, toda la vida hay acuerdos con las marchas campesinas, hay acuerdos con los indígenas, hay acuerdos con los campesinos cocaleros, hay acuerdos de paz, pero la sociedad no los cumple. Entonces, aunque eso no es lo que dice Jorge Orlando, él muestra es la capacidad que tenemos de hacer acuerdos, pero al mismo tiempo dice, eso va vinculado con la capacidad de acumular problemas. Y lo que hemos hecho con la decisión de no hacer la reforma agraria es acumular problemas, no solamente en el sector rural, sino en el conjunto de la sociedad. Entonces eso me parece también que es muy importante tenerlo en cuenta, que todo lo que ha pasado aquí no solamente tiene que ver con decisiones políticas, sino que tiene que ver también con la cultura, una cultura que se ha ido formando en la sociedad, que no avanza, digamos, en una visión, una visión distinta de lo que debe ser el país y lo que se puede hacer para salir de eso. Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería mencionar. Hay otras cosas, pero por razones de tiempo no las tomamos. Y solamente pues mi invitación es a que lean este trabajo. Yo sé que es engorroso leerse 990 páginas que hay en esos 3 volúmenes, pero es un referente, ahí hay muchas fuentes bibliográficas, un referente de una manera de ver las cosas, y que ojalá no se quede allí este relato, sino que pueda avanzarse en él y completar una visión mucho más completa, más histórica, para que esta sociedad reflexione, ¿verdad?, con elementos de juicio claros de cómo se han hecho cosas que no deberían haberse hecho, y que no todos nosotros hemos sido víctimas de alguna manera de no haber hecho esos procesos. Un saludo a todos ustedes y un agradecimiento por haber estado presentes para reflexionar con nosotros sobre los 3 tomos del doctor Absalón Machado y sobre el librito que hemos sacado también con Darío Fajardo, con Alcides y la señora ministra de Agricultura. Un saludo muy especial a la familia de la señora ministra aquí presente, en cuya historia personal y familiar también está la lucha por la reforma agraria por muchos años. Y pues un honor estar aquí con Absalón y con Alcides. Me he nutrido toda la vida estudiando la obra de Absalón, que está contra la corriente que hubo especialmente en los años 90 y comienzos de este siglo, de negar la existencia del campesinado, de negar la economía campesina como fundamental en la vida económica del país, independientemente de la posición política que se tuviera. Pues el campesinado está participando de esa actividad económica y aportando a la economía del país, y que ha sido
un eje de los trabajos del doctor Absalón Machado, el estudio del campesinado, que quiso ser borrado del mapa institucional. Viceministerio de Desarrollo Rural, la ley 160 se llamaba todavía de Desarrollo Rural Campesino. Le borraron el campesino, ni siquiera le agregaron el étnico, sino borrado el campesino. Y en todas las entidades igual. Poca gente sabe que el Plan de Desarrollo de Uribe de 2007 le quitó al INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierra, la facultad de comprar tierras para campesinos. Solo pudo comprar para indígenas y negros. Eso no es cualquier cosa. Y luego vino, en el gobierno de Santos, el descuartizamiento del INCODER, que es otro absurdo, y estudiando los tomos de hasta no sé, el absurdo de separar el desarrollo rural de la reforma agraria. Le daron una tierra, pero además no se daba, porque ya se le había quitado la facultad de dársela a los campesinos. Solo se le podía dar a los indígenas y a los negros. O en programas especiales como los que consiguió la NUE en 2016 de reparación integral como víctimas del conflicto armado, o por una catástrofe como la que hubo en Rosas. Y solo en el decreto 1322 de 2023, redactado por la actual ministra como viceministra, se crea el programa especial de adquisición de tierras para campesinos. Cuando se creó el INCORA era para adquirir tierras para campesinos, y desde 2007 hasta 2023 no existió, y aún podríamos decir no existe. Eso no es cualquier cosa tampoco. Y en todas las entidades del Estado la palabra campesino se borró. Si ustedes buscan en cualquier entidad qué programas se han hecho para indígenas, encuentran. ¿Qué programas se han hecho para afro? Encuentran. ¿Qué programas se han hecho para mujeres? También encuentran. Afortunadamente hay indicadores de lo que se ha hecho para mujeres. Si ustedes le preguntan, comenzando por el Ministerio de Agricultura, ¿qué ha hecho para campesinos? Es imposible saber. Porque no hay un indicador, que lo estamos construyendo en el Ministerio con la Planeación Nacional y con los campesinos, que le ordene a las entidades decir qué han hecho con los campesinos. Nadie sabe en Colombia qué se ha hecho con los campesinos, absolutamente nadie. El Banco Agrario figura pequeños propietarios, pero el pequeño propietario es muy difuso, ¿no? Ya Salón intentó hacer el censo del minifundio, porque el concepto campesino se fue desapareciendo. Entonces se desapareció el campesinado de la institucionalidad. Tenemos ahora un artículo de la Constitución que reconoce el campesinado como sujeto de derechos desde 2023 y ordena hacer el seguimiento de los programas para campesinos, cosa que hasta ahora vamos a cumplir, pero que no existía. El retroceso histórico que vivió en Colombia en todas las áreas sociales es tremendo, lo dirá la historia, pero lo vivimos nosotros, porque no solo fueron las masacres, la violencia, las amenazas de un lado y del otro, sino ¿qué es lo que vamos a votar en la consulta popular? Recuperar los derechos laborales que teníamos antes y que ya no tenemos. En lo que he escrito, insisto en el éxito que tuvo este gobierno económico en el sector rural. Un aumento de 8% en la producción agrícola del país nunca había existido. Un aumento de más del 20% en los ingresos de los hogares rurales, que se logró en el segundo semestre, nunca había existido. Las contradicciones que eso tiene. La primera, que no tenemos un sistema para que esa producción la transformemos y asumamos eso de manera que no golpea a los productores el éxito en la producción. El año pasado logramos que bajara el ritmo de aumento del costo de la vida con el aumento de producción, pero no logramos reducir la intermediación comercial y esos ingresos no le llegaron
completamente a los campesinos. Y eso significa golpe a la producción y dificultades para mantener el éxito productivo este año. Y en segundo lugar, la limitación de las normas rurales. A pesar de eso, se logró por primera vez desde 1996 tener más de 100.000 hectáreas compradas. El año récord de compra de tierras fue 1996 con la ley 160. Ahora, perdimos, tampoco lo sabe la gente, la facilidad que teníamos desde 1936, la extinción de dominio de predios no usados o incultos era administrativo. Desde el decreto 902 de 2017, que era para cumplir el acuerdo de paz, pero fue para lo contrario, dejó de ser administrativo ese proceso, se volvió judicial. Y lo que ha señalado, hay una cantidad de baldíos de la nación apropiados indebidamente. Eso sería una fuente gigante de la reforma agraria. Eso era un proceso administrativo. Ahora es judicial desde 2017. Son retrocesos. Y termino diciendo con la otra norma que retrocedimos también en el plan de desarrollo de Uribe, que era que todas las tierras de extinción de dominio por enriquecimiento ilícito rurales eran para reforma agraria hasta 2007, desde que se creó esa extinción de dominio, en la ley 333, en la siguiente ley de extinción de dominio, pero a partir de 2007 eso pasó a estupefacientes, y después a la SAE, y por eso la SAE, cuando comenzó este gobierno, le tocó hacer un bloque de búsqueda interno para buscar los predios donde estaban. Y es una dificultad pasar eso para reforma agraria, porque muchas de las tierras están arrendadas a plantaciones de caña, y de palma, etcétera, que levantar un arriendo de estos a veces cuesta más que comprar una tierra. La sociedad colombiana, como dijo Anita Salón, tiene que pronunciarse para que esto cambie. Que la consulta popular, donde se pronuncie el pueblo colombiano, sea abrir el camino para que estos cambios se puedan hacer. Gracias. A continuación, entonces, con el mensaje de la señora ministra de Agricultura, va a intervenir Maya Osorno Carvajal, hija de la señora ministra, que trae el mensaje de ella para ustedes. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Un saludo muy especial al profesor Absalón Machado y a los autores del libro Reforma Agraria en Colombia, pasado y presente. Palabras de la ministra Marta Carvajal. Es para mí un honor acompañar hoy en la voz de mi hija a quienes han sostenido el debate crítico sobre la cuestión agraria en Colombia. Mayor honor fuera ser parte de un trabajo que se constituye en una herramienta para avanzar en la pedagogía, aportar al proceso de evaluación y de difundir el régimen agrario para construir una reforma agraria integral y con vocación de continuidad. Un trabajo que seguro permite abrir la deliberación sobre las preguntas que hizo el profesor Absalón Machado en materia de reforma agraria en su trabajo sobre la reforma agraria en el periodo 1950-2000. Heredamos una estructura agraria injusta, económicamente inviable y, agregaría a lo dicho Absalón Machado, ambientalmente insostenible. Padecemos estructuras institucionales débiles, acciones de política pública dispersas y aún sufrimos los efectos de la guerra y el narcotráfico sobre el tejido social agrario. La crisis climática y el debilitamiento del comercio multilateral dejan en evidencia que no es por medio del mercado que se resuelve la cuestión agraria en su complejidad, ni siquiera la adecuada distribución de la tierra. En este periodo, el de un gobierno progresista, que con decisión de asumir la apuesta redistributiva de forma clara, hemos reactivado la producción agropecuaria y se ubicó en la agenda pública la reforma agraria como eje de la política social y económica. Como lo advierte el profesor Mondragón, el sector ha crecido como hace décadas no lo hacía. Ha crecido el área sembrada de agricultura en cultivos propios de la agricultura campesina, disminuye la pobreza y aumenta los ingresos de las familias que se dedican a la actividad agropecuaria. Hemos aportado más de 550.000 hectáreas al Fondo Nacional de Tierras, no solo por vía de adquisición por oferta voluntaria, de forma importante, por la recuperación de tierras de la nación indebidamente ocupadas. Reactivamos el Sistema Nacional de Reforma Agraria
y recuperamos la gobernanza de la política de crédito de fomento agropecuario, logrando la mayor colocación de recursos de muchos años. Hoy volvimos a hablar de justicia agraria. Todos los esfuerzos y resultados sin antecedentes aún son insuficientes ante el rezago de la apuesta reformista agraria, pero este avance, hecho con los instrumentos y mecanismos vigentes, puede ser el lugar para recrear la reforma agraria integral que requiere un país que brega contra el hambre y la guerra. Para ello, requerimos una institucionalidad que le dé continuidad a la labor en curso, una robusta burocracia agraria. En palabras del profesor Absalón, imbuida de una conciencia sobre la necesidad del cambio, con ética, moral y responsabilidad social. Añadiría con mística y compromiso. Se requiere un movimiento agrario fuerte, que integre sin disyuntivas las pretensiones y anhelos de los pueblos por la tierra y su labor activa en sistemas agroalimentarios, justos, resilientes, sostenibles. Necesitamos un país que hable de lo agrario y lo urbano en una apuesta de acuerdo nacional, incluyente como tantas veces lo ha recordado el profesor Fajardo. Como sociedad, como funcionarias y académicas, activistas, necesitamos hablar más de los pueblos rurales y hablar más con los pueblos rurales. Todo esfuerzo por contribuir y motivar el debate público de la reforma agraria es necesario para ganar el apoyo suficiente para constituir de la reforma agraria un proceso de transición redistributiva de la tierra, progresivo e irreversible. El pasado 22 y 23 de febrero se firmó el Pacto por la Tierra y la Vida. En este acuerdo nacional, el protagonista es el campesinado y los pueblos étnicos, los sin tierra o con tierra insuficiente, los jornaleros y trabajadores rurales, también los que tienen tierra, los cafeteros, los cocaleros. Pero necesitamos también la participación de la sociedad urbana y rural en su conjunto para acompañar y contribuir al plan decenal de la reforma agraria. Este trabajo permite reabrir desde el pensamiento crítico alrededor de la experiencia agraria en los últimos 70 años, la oportunidad para estructurar una reforma agraria sostenible, democrática y, por qué no, capaz de estar al frente de la crisis climática. Hoy, que presentamos a la comunidad mundial la ruta para la segunda Conferencia Internacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que tendrá lugar el 24 de febrero de 2026 en el Caribe colombiano, tiene un profundo significado el encuentro sobre el pasado y el presente de la reforma agraria, en la voz de quienes nos han enseñado y en la voz de quienes podrán recoger la historia para ponerla a la altura de un futuro desafiante, ante un mundo que clama justicia y debe construir la ruta para luchar contra el hambre de forma sostenible y para reconstruir los caminos de la paz. Que las voces de nuestras hijas retumben como un llamado a la acción colectiva. Muchas gracias. Gracias para la presentación muy interesante y los libros. Tengo pregunta. ¿Cuál era el impacto en Colombia de la Revolución Cubana y la reforma agraria allá? Yo represento Editorial Pathfinder de Estados Unidos y producimos muchos libros sobre la Revolución Cubana y el pensamiento y los discursos de Fidel Castro, Che Guevara y otros líderes. Y yo creo que impactó todo el mundo, porque una revolución dirigida por la clase trabajadora con la alianza con los agricultores, los campesinos, hizo una reforma agraria verdadera, increíble. Pathfinder produce en español, inglés, francés y otros idiomas la primera y segunda declaraciones de La Habana y el nuevo libro Fidel Castro sobre la revolución y el camino a la paz en Colombia y otros libros. Un hecho en Estados Unidos, donde vivo yo, en California, la crisis económica está severa y muchos agricultores pequeños están perdiendo la tierra cada semana porque compran caro y venden barato y no pueden obtener préstamos y es una crisis verdadera.
también hay movimiento al parte de los campesinos, la mayoría de cuales no tienen papeles legales de inmigración, y el movimiento de los sindicatos y los campesinos para defender contra las deportaciones están creciéndose y está muy fuerte. Muchas gracias. Al académico Beethoven Herrera, un minuto para ese cierre. Pues ¿se escucha así? Me parece mucho volver a ver Héctor Moncayo después de 50 años. Pensaba que ya había habido reforma agraria en los 50 años con el gobierno. Mondragón. Moncayo es otro editor. El presidente de la academia, el colega Edgar Rebeis, me ha pedido saludarlo de su parte, representarlo aquí para decir que esta publicación es un reconocimiento de la academia del trabajo de Absalón de toda una vida. Él va a ser el volumen cuarto, sí lo va a hacer seguramente. Lo apoyaremos. Y decir que cuando ya el Estado propuso al Parlamento como senador la ley 135, Gómez Hurtado le preguntó por qué si reparte tierras, también no reparte las industrias, repartamos todo, para bloquear, y se bloqueaba mucho esta propuesta. Al final pasa lo que Absalón dice. Estamos aquí repitiendo la discusión de hace 2 siglos con Mosquera. Lo derrocaron por intentar que las tierras eclesiásticas fueran productivas. Lo de Pumarejo en el 36, en el 34, que la parcela fuera dueño, también lo derrocaron. La reversión que hicieron en Chicoral sobre la reforma agraria, y llegamos a La Habana a discutir después de siglo y medio lo mismo. Yo quisiera recoger el mensaje de Salón para cerrar diciendo: el problema está ahí, sigue sin resolver, no es solo de los campesinos, es de toda la sociedad. Cuando yo pregunto a mis estudiantes de doctorado si la reforma agraria de Ho Chi Minh y la de Mao y la de Fidel y la de Lenin fueron socialistas o capitalistas, la gente piensa de inmediato que son socialistas, como si crear propietarios individuales fuera socialista comunista, de modo que esa es la tarea pendiente del gran rezago nuestro que ojalá podamos resolver. Gracias a ustedes por el libro, a Absalón, a todos por venir y buen día para todos. Gracias.